historia comienza, con una voz diciendo: hace millones de años, antes de la aparición de la humanidad, la Tierra era el hogar de una fauna maravillosa, pero a la vez peligrosa, ya que era habitada por unas criaturas peligrosas, las cuales estaban en la cima de la cadena alimenticia, sin mencionar que habitaban diferentes tipos de terrenos, tanto aire, tierra y agua, ningún ser vivo se salvaba de dichas criaturas. Pero con el pasar del tiempo, estas criaturas han comenzado a cambiar por un proceso llamado evolución, lo cual comenzó como una adaptación, ahora a ser parte natural de los seres vivos. Sin embargo, ese proceso evolutivo también suele crear nuevas formas de vida, dando como resultado la creación de una nueva especie. Eran las 5 de la tarde en un desierto, cerca de una localidad de Buenos Aires. En ese lugar había unas excavadoras y un equipo de excavación, acompañados con unos paleontólogos quienes estarían viendo el proceso de excavación. Uno de esos paleontólogos era una chica llamada Vanessa, quien estaría en su tienda viendo un diente el cual tenía forma curva, usando una especie de lente que tenía en su ojo derecho. En eso un compañero de Vanessa entra en la tienda, diciendo que vea el proceso de excavación, haciendo que la investigadora deje el diente en un mostrador para luego levantarse del asiento donde estaba sentada y camina hacia la salida, donde se sale de la tienda viendo el proceso de excavación que hacía el equipo. Vanessa decide acercársele acompañada con su compañero, viendo el trabajo de los excavadores. La investigadora preguntaría en voz alta si han encontrado algo, a lo que un excavador incrustaría una pala y se limpia el sudor de la frente, le responde que venga a ver, por lo que Vanessa y su compañero deciden avanzar hacia donde estaba la excavación.
Una vez que llegan, la investigadora ve que en la tierra, donde había sido cavada no hay ningún hueso o fósil que están buscando, esto hace que Vanessa le pida la pala al excavador y una vez que se lo da, ella decide elevar la herramienta y la inscruta en el suelo, sin embargo tras haberlo hecho ocasiona que el suelo proceda en agrietarse ocasionando que todos se pregunten qué ocurre ya que ven como las grietas se expandían, sin embargo el proceso se detiene haciendo que todos se alivien pensando que iba a ocurrir algo, pero el suelo donde se encontraba Vanessa, termina por romperse ocasionando que ella caiga en un hoyo ocasionando que ella caiga en un suelo levantando algo de polvo debido a su impacto. Tras ese proceso de agrietación, el compañero de Vanessa se asoma por el hoyo preguntando en voz alta si se encuentra bien, al principio no tiene ninguna respuesta, ya que la investigadora estaría recostada en el suelo boca abajo, pero Vanessa haría algunos movimientos y procede en levantarse, estando algo aturdida tras su impacto, al estar algo mareada se agarra la cabeza y teniendo la visión algo borrosa, poco a poco comienza a restaurar su vista, cuando logra recuperarse, ve que estaba en un sitio completamente oscuro, sin embargo el lugar parecía ser una especie de cueva subterránea la cual debido al hoyo que se había generado apenas lograba entrar algo de la luz del sol. En eso, Vanessa escucharía la voz de su amigo preguntándole si se encuentra bien, a lo que ella responde quitándose la mano en el proceso, que si se encuentra bien y que necesita una lámpara ya que encontró una especie de cueva subterránea. El equipo estaría explorando la cueva subterránea con unas lámparas, las cuales iluminaban algunas áreas del camino. Vanessa al estar mirando los alrededores, se pregunta acerca de la cueva y cómo es posible que los humanos no hayan podido investigar el lugar donde se encontraban, es por eso mismo que ella ilumina un muro cercano, intentando ver si encuentra algo interesante. El equipo sigue avanzando hasta que se toparían con un muro. Uno de los paleontólogos dice que el camino se termina y dice que es hora de regresar, es así que todos proceden en darse la vuelta, pero Vanessa se queda cerca del muro y lo ilumina con su lámpara viéndolo de forma detallada. Su compañero al notar que Vanessa no avanzaba, se detiene mientras que los demás siguen avanzando haciendo que se dé la vuelta, acercándose hacia Vanessa diciéndole que deben regresar. Sin embargo la investigadora le dice que el muro que está al frente, no es un muro y que lo presiente. El compañero ilumina el muro y al mirarlo, no encuentra nada extraño y cuestiona a Vanessa. La investigadora decide acercarse hacia el muro y lo toca, al principio con su mano extendida y se le queda viendo por un momento el muro para luego darle unos toques con sus dedos, haciendo que se escuche como si el muro fuese algo hueco. Tras eso, el compañero de Vanessa ilumina todo el muro teniendo la duda acerca de qué hay del otro lado, a lo que Vanessa le responde que hay que destruir el muro para averiguarlo. El muro tendría unos explosivos mientras que Vanessa y el equipo se mantienen alejados, hasta que los explosivos terminan por explotar. Al haber explotado, ocasionó un hoyo y a la vez había levantado algo de polvo ocasionando que el equipo pasen por el hoyo usando todos unas mascarillas para protegerse del polvo levantado y ven que del otro lado del muro, había una especie de santuario antiguo, debido que había un camino que conducía hacia adelante con algunas estatuas todas viejas, las cuales ya estaban en un mal estado ósea, teniendo algunas grietas y a la vez teniendo algunas áreas rotas. Esto sorprende a los investigadores quienes iluminan el lugar con sus lámparas descubriendo algo que estaba oculto, pero lo que más llamaba la atención del santuario, es que había un cristal bastante grande al final del camino. Vanessa avanzaría hacia aquel cristal y una vez que está cerca, nota que el cristal era bastante grande y tenía algo de polvo, por lo que deja su lámpara encima del cristal y le retira el polvo, pero al hacerlo descubre que el cristal tenía algo en su interior. Esto hace que Vanessa quite el polvo en una punta del cristal y al iluminar, ve que en su interior había un cuerpo lo que hace que se sorprenda en ver lo que ha descubierto. En eso los demás investigadores se acercan hacia el cristal, viendo gracias a sus lámparas el cuerpo que se encontraba adentro del cristal. Vanessa, esto sí que es un descubrimiento.
luego de haber generado un hoyo y de esta forma hacer que una grúa logre sacar el cristal dejándolo fuera de la caverna, hace que todos los que estaban en la excavación se sorprendan por el descubrimiento, en especial los paleontólogos, quienes al salir de la caverna subterránea con algunas estatuas, se acercan hacia el cristal viendo con mejor claridad el cuerpo en su interior, el cual gracias a la luz del sol se ve que el cuerpo se encontraba en un buen estado. Lo sorprendente es que el ser que estaba adentro tenía rasgos humanos, pero también tenía rasgos bastante extraños. Tal es el caso de ser muchísimo más alto, y como no, al poder verse a través del cristal, se podía ver que el ser extraño tenía escamas, y la forma que estaba recostado, era muy similar como se hacía en la antigüedad. Los investigadores, al ver el descubrimiento que han hecho, comienzan a tener muchas preguntas con respecto al descubrimiento. Sin embargo, Vanessa los hace a un lado teniendo un taladro, el cual al encenderlo, procede en perforar el cristal. Al hacer un hoyo gracias al taladro, deja este último un lado para luego meter en el agujero una aguja bastante larga, logrando llegar al cuerpo, y de esta forma logra llenar la jeringa con algo de la sangre del cuerpo que estaba adentro del cristal. Debido a esto, Vanessa retira la aguja, logrando tener una muestra del cuerpo. Escucharía a un paleontólogo decir que tienen que vender el descubrimiento que han encontrado. Sin embargo, Vanessa, quien estaba agachada, se levanta y se niega rotundamente en vender el espécimen, ya que al ser un nuevo descubrimiento tienen que estudiarlo para saber su origen. Su compañero concuerda con ella y dice que tienen que descubrir qué tipo de ser es. Vanessa le dice a su grupo de investigadores que estudiara la muestra que tiene en la jeringa y luego transportarán mañana el espécimen a otro lugar para investigarlo. Vanessa termina por retirarse y se dirige hacia una tienda, mientras que los demás investigadores se quedan cerca del cristal teniendo una gran cantidad de dudas con respecto al cuerpo que estaba adentro del cristal. Los investigadores estarían dormidos y, como no, el lugar se encontraría todo oscuro, pero estaría iluminado gracias a la luna y con algunas lámparas. Vanessa estaría dormida en su tienda recostada en un saco, mientras que se ve desde una toma algunas cosas que estaba en un mostrador. Entre las cosas estaría la muestra. El cristal donde se encontraba el cuerpo estaba afuera, pero cerca de las tiendas, se ve desde el interior del cristal una toma mejor del cuerpo, mostrando el buen estado que se encontraba y la posición que estaba, mostrando también que entre sus manos llevaba una espada la cual sostenía desde el mango. Sin embargo, debido al hoyo que Vanessa había generado con el taladro, hace que algo de aire comience en entrar, escuchándose como entraba por el pequeño hoyo. En eso las fosas nasales del cuerpo reciben ese aire haciendo que el espécimen abra los ojos, todo esto viéndose a través de su punto de vista, ya que ve la luna posada por arriba, además de poder verse a sí mismo por obra del reflejo del cristal. Todos los investigadores se encontrarían dormidos con total tranquilidad. Sin embargo, un ruido fuerte termina por despertarlos, similar a un cristal rompiéndose. Tras ese ruido, Vanessa se levanta de su saco y sale de su tienda al igual que los demás investigadores preguntando acerca de qué fue ese ruido. Vanessa se sale de su tienda y corre hacia el cristal, donde termina por encontrarlo todo destruido con sus fragmentos tirados al suelo. Su compañero también llega con una lámpara preguntándose qué ocurrió, pero al apuntar con su lámpara las áreas cercanas del cristal roto ve unas huellas. Lo curioso es que esas huellas demuestran tener 3 dedos y al elevar la luz ve que las huellas conducían hacia adelante. Vanessa, quien estaba cerca, mira las huellas generadas quedando impresionada que el espécimen sigue vivo y sobre todo que ahora ha logrado despertar quedando en libertad, pero aún así Vanessa les dice a su grupo que tienen que ir a buscarlo antes de que algo malo le ocurra. Uno de sus compañeros le dice que se volvió loca y que no saben nada acerca de dicho espécimen recién descubierto, pero Vanessa le responde que son los responsables en haberlo encontrado y que será mejor capturarlo antes de que alguien más lo haga o incluso sea capturado por el gobierno. Al decir eso, la mayoría de los paleontólogos se niegan en ir en búsqueda de ese espécimen, haciendo que Vanessa se cruce de brazos y diga que ella misma lo irá a buscar. En eso Vanessa entraría en un coche, siendo una furgoneta. Hace que la investigadora se monte en el área del conductor y cierre la puerta.
Su compañero se le acerca diciéndole que tenga cuidado, a lo que Vanessa lo mira por la ventana y le dice que tiene que ir a buscar al espécimen antes de que algo malo ocurra. Es así que la investigadora enciende el coche y termina por retirarse. Desde el punto de vista del espécimen, se ve cómo se encontraba corriendo a gran velocidad por una carretera mientras que se escuchaba su respiración, siendo esta muy grave debido que estaba corriendo. Sin embargo, el espécimen termina por pasar por un letrero, el cual indicaba la distancia de la ciudad más cercana. Vanessa, quien estaría avanzando por una carretera guiándose por los faros que estaban delante del coche, aún sigue teniendo en mente el espécimen y la gran cantidad de dudas con respecto de lo que es. Aún así sigue avanzando teniendo la prioridad en encontrarlo antes de que algo malo termine por ocurrir, así que presiona el acelerador avanzando con rapidez. Desde una calle la cual se encontraba toda solitaria, teniendo algunos faros encendidos y edificios con algunas ventanas iluminadas, hace que el espécimen termine por aparecer. En eso dejaría de correr y se frena para ver sus alrededores. Al principio se ve la figura del espécimen a la distancia, estando como algo desorientado, como si no conociese el lugar. Es por eso mismo que procede en caminar aún en la carretera en lugar de la vereda, y se muestra poco a poco cómo lucía realmente el espécimen, mostrando que llevaba un cuerpo similar al de un humano, pero recubierto de escamas, además de poder verse que llevaba una cola larga a la cual llegaba hasta el suelo y claro unas manos terminando en unas garras, además de mostrarse en su torso una espada en un estuche sostenido por obra de una correa. Pero el rasgo que más llamaba la atención, era su cabeza, la cual era muy similar al de un tiranosaurio, solo que muchísimo más pequeña, pero manteniendo aún los rasgos de este animal prehistórico. El espécimen sigue avanzando por la carretera estando algo desorientado con respecto de lo que estaba viendo, pero de repente 3 perros callejeros hacen su aparición ladrando con fuerza al espécimen, el cual parece no verse intimidado por los caninos, el cual prefiere mejor en seguir caminando mientras que los perros siguen ladrando. El ladrido de los perros genera un eco alrededor del área y en áreas cercanas. Sin embargo, mientras más avanzaba el espécimen, los perros se volvían más insoportables después de tantos ladridos, ocasiona que el espécimen termine por girarse y lance un fuerte rugido en señal de intimidad. Al haberlo hecho, los perros terminan por salir corriendo chillando en el proceso en señal de miedo, pero debido al fuerte rugido que había generado ocasiona que algunas personas cercanas del área se asomen por sus ventanas para ver de dónde vino dicho rugido. Incluso Vanessa, quien estaba a unos metros de distancia de la localidad, también escucha ese rugido, ocasionando que se apresure en encontrar al espécimen antes de que haya algún tipo de problema. El espécimen, tras haber ahuyentado a algunos perros molestos, decide seguir avanzando, pero una persona logra verlo desde una ventana y al verlo queda con algo de miedo debido a su aspecto, el cual era algo que lo asustaba, pero a unos metros de distancia una patrulla la cual se encontraba a unos metros hace que los oficiales que estaban adentro dormidos, reciban una llamada por la radio haciendo que se despierten. El oficial que estaba en el asiento del conductor, agarra la radio y pregunta qué pasa, a lo que del otro lado le dice: ¿qué pasa? ¿No escuchaste el rugido de bestia? Oficial: no, estaba dormido. ¿Dónde ocurrió ese supuesto rugido de bestia? No lo sé, pero vayan a averiguar, no vaya a hacer que un animal salvaje haya entrado en la ciudad. Oficial 2: ok, vamos a ir a ver. El oficial que tenía la radio, la deja en su agarradera para luego encender la patrulla e irse en búsqueda del animal salvaje que había lanzado el rugido. Su compañero enciende las sirenas y avanzan.
El espécimen al seguir avanzando viendo por sus alrededores, estando algo desorientado con respecto a los edificios que estaban a los lados, pero dejaría de caminar y se queda parado, viendo por un momento hacia adelante, hasta que de repente se hacen presentes unos dinosaurios de cuello largo, siendo estos unos argentinosaurios los cuales avanzaban en grupo, aunque cabe señalar que estos argentinosaurios no son reales ya que se muestra a algunos atravesando algunos edificios cercanos, para luego hacer que el espécimen gire su cabeza hacia los lados y de esta forma deja de ver a los argentinosaurios. El espécimen decide seguir avanzando caminando con tranquilidad hasta que escucharía su estómago sonar haciendo que se lo agarre con su mano izquierda, así que termina por correr con velocidad. Vanessa, quien estaría conduciendo cuestionando las acciones de sus compañeros por abandonarla, aún así sigue avanzando mirando por los alrededores a ver si puede encontrar al espécimen, pero debido al gran tamaño de la ciudad, será muy difícil encontrarlo más aún ya que su rugido haya alertado a otras personas que lo buscan. El espécimen termina por llegar a una tienda de carne, la cual se encontraba cerrada gracias a un portón, el espécimen termine por acercarse hacia el portón terminando por agarrarlo dejando que sus garras atraviesen el metal para luego terminar por generar un hoyo lo suficiente para poder entrar en la tienda, ya adentro comienza en mover sus fosas nasales oliendo algo dentro de la tienda, lo cual resultaría ser la carne de toda la tienda, haciendo que el espécimen se acerque hacia los mostradores donde estaba la carne guardada ocasionando que termine por romper los cristales y agarre algo de carne procediendo en comérsela manchando sus colmillos con la sangre de la carne cruda, de hecho gracias a sus colmillos no tenía ningún problema en comerse la carne cruda logrando desgarrarla sin ningún tipo de problema. Los primeros rayos del sol comienzan en hacerse presentes, Vanessa seguiría conduciendo por la ciudad sin saber aún en dónde se ha metido el espécimen, lo que hace que vea por arriba del parabrisa viendo que el cielo comenzaba a tener un color diferente debido que el sol comenzaba a salir, esto hace que la investigadora siga avanzando pasando hacia la izquierda por una carretera, mientras tanto, la patrulla seguiría recorriendo la ciudad teniendo en mente acerca del animal que ronda por la ciudad con lo que dijo la radio, en eso esta última termina por sonar haciendo que el oficial que estaba en el asiento del copiloto la agarre y pregunte qué pasa, a lo que del otro lado de la radio, se dice que el animal se vio supuestamente en una carnicería y dice que vayan a ver si ronda por ese lugar, el oficial dice que entendido y el conductor presiona un botón haciendo que las sirenas suenen para luego presionar el acelerador haciendo que la patrulla avance con rapidez. Mientras tanto con los paleontólogos, el compañero de Vanessa se encontraría en su tienda recostado en su saco estando aún despierto, sin embargo al notar que el sol comenzaba a salir hace que termine por levantarse, estando ya de pie, se acerca hacia la salida donde al final se sale de su tienda y camina hacia donde había estado el cristal, una vez que llega ve que los fragmentos del cristal roto se habían ido haciendo que se pregunte qué pasó, en eso gracias a la luz del sol se muestra en la arena unas huellas, haciendo que el investigador las siga. Las huellas lo llevan a una tienda de campaña bastante grande y escucha la conversación de los demás paleontólogos quienes hablaban acerca del descubrimiento, el investigador se queda en la entrada y escucha lo que decían. Los investigadores que estaban adentro hablaban acerca de la gran suma de dinero que pueden tener si venden al espécimen, pero uno de esos paleontólogos dice que tienen que capturar al espécimen para luego venderlo ya que como está libre será muy difícil de vender. Otro paleontólogo menciona que Vanessa irá a buscarlo por lo que ella hará el resto del trabajo. Al escuchar todo lo que decían el investigador que había escuchado todo nota que quieren vender el descubrimiento, por lo que decide alejarse de la entrada mientras que sacaba su teléfono de un bolsillo de su pantalón y repica un número, para luego colocarse el celular en el oído esperando que contesten. La patrulla termina por llegar a la carnicería y se frena para luego apagarse haciendo que los oficiales se bajen viendo con asombro que el portón tenía un hoyo bastante grande, esto hace que los policías agarren sus armas y apuntan hacia el hoyo y caminan preparados por si se encuentran con el animal, una vez que se encuentran cerca del hoyo proceden en pasar a través del portón, pero debido que no había luz, deciden sacar sus lámparas, pero al apuntar con ellas, encuentran todo el lugar destruido y con sangre esparcida en el suelo y con pedazos
pedazos de carne también en el suelo. Esto hace que los oficiales se queden algo aterrados en ver semejante escena, incluso uno de los dos le da ganas de vomitar, pero aguanta sus ganas, así que deciden avanzar apuntando con sus linternas a distintas direcciones, pero encuentran mayormente carne y sangre en el suelo, incluso había sangre en los muros, generando más náuseas en los dos oficiales. Sin embargo, mientras seguían avanzando, comenzaban a escuchar sonidos extraños provenientes del pasillo cercano, así que los oficiales preparan sus armas, quitándoles el seguro y siguen avanzando guiándose por el sonido. Al final apuntan con sus linternas, encuentran al animal agachado mientras hacía unos movimientos. Esto deja a los oficiales con algo de miedo con lo que han encontrado, haciendo que uno de ellos presione un botón que era la de la radio, pero al hacerlo ocasiona algo de ruido, generando que el animal deje de moverse y proceda en levantarse, dejando ver que era bastante grande. El animal resultaría ser el espécimen, quien termina por voltearse teniendo un pedazo de carne en sus dientes, ocasionando que los oficiales al verlo terminen por dispararle, pero al hacerlo el espécimen reciba los disparos, haciendo que termine por correr hacia los oficiales, pero termina por hacerlos un lado, dejando que se resbalen por obra de la sangre que había en el suelo, mientras que el espécimen termina por salir de la carnicería, terminando por atravesar el portón, dejando esta vez un hoyo bastante grande para luego correr hacia la patrulla, terminando por correr sobre la misma, destruyendo el techo y luego seguir corriendo. Tras eso, uno de los oficiales dice por la radio que el animal logró escapar y que también es un animal bastante extraño, que de hecho parece ser casi humano. Vanessa, quien sigue conduciendo por la ciudad aún buscando el espécimen, se sigue preguntando en dónde se ha metido, pero de repente termina por cruzárselo ya que corre en el sentido contrario de la carretera, haciendo que la investigadora frene de manera brusca y proceda en darle la vuelta al coche, y al tenerlo, presiona el acelerador siguiendo al espécimen, comenzando así una persecución. El espécimen estaría corriendo mientras que Vanessa lo estaba siguiendo, notando que corría bastante rápido, más que el propio vehículo. Aún así, la investigadora trata de no perderlo de vista, pero los vehículos ajenos comienzan en hacerse presentes, lo que dificulta la persecución, obligando a Vanessa en tomar el sentido contrario con tal de seguir al espécimen. Sin embargo, este último daba unos saltos, destruyendo algunos techos de los vehículos que se montaba, asustando a las personas que se encontraban dentro. En eso el espécimen sigue corriendo hasta que da un salto, terminando por correr en el techo de un autobús. Debido a eso, abolla el techo hundiéndolo con sus pisadas, asustando a los pasajeros hasta que se baja y sigue corriendo. Vanessa lo continúa siguiendo, pero de repente algunas patrullas se hacen presentes, dificultando aún más la persecución, lo que hace que la investigadora empiece a bajar la velocidad a su coche, tratando de evitar que la vean. Debido a eso, el espécimen sigue corriendo, siendo perseguido ahora por los oficiales, incluso por un helicóptero, lo que hace que Vanessa se frene y se queda viendo cómo la policía perseguía al espécimen. En eso el celular de Vanessa suena, haciendo que ella lo agarre y presiona el botón de contestar y se lo coloca en el oído preguntando de quién es. En eso resultaría ser su compañero, quien le dice todo lo que los demás tienen pensado en vender el espécimen con tal de ganar dinero. Vanessa, al escuchar eso, pregunta del cómo es eso, a lo que su compañero le responde que no lo sabe y que será mejor. En eso la llamada se había cortado, haciendo que Vanessa pregunte qué pasó, pero al mirar la pantalla de su teléfono ve que era llamada finalizada, haciendo que comience a preocuparse por su compañero y acerca de lo que pudo haberle pasado, así que la investigadora deja el teléfono en el asiento del copiloto y termina por presionar el acelerador dirigiéndose hacia donde se había ido el espécimen. El espécimen sigue corriendo mientras que era perseguido por la policía, quienes no podían creer lo que estaban persiguiendo. En eso se escucha una de las patrullas la voz de un oficial, diciéndole al espécimen por la radio en voz alta que se detenga o abrirán fuego. Esto hace que el espécimen no les haga caso y sigue corriendo, hasta que termina por correr hacia un muro, terminando por dar un salto y se agarra de unas barras que estaban en las ventanas de un edificio y procede en saltar escalando la torre, mientras que los oficiales solo se les queda viendo, pero el helicóptero lo sigue siguiendo, dejando a los pilotos sorprendidos por lo que estaban viendo. Al final el espécimen termina por llegar hasta la cima de la torre y sigue corriendo, haciendo que el copiloto del helicóptero diga por la radio que llamen al control animal, todo mientras que el espécimen esquivaba algunas tuberías y aires acondicionados, mostrando la gran agilidad del espécimen en esquivar los obstáculos.
Al final, cuando el camino termina por terminar haciendo que los pilotos piensen que ya lo tienen, hace que el espécimen termine por saltar comenzando a caer al vacío. Sin embargo, cuando termina por estrellarse contra el suelo, daría unos giros en el mismo para luego seguir corriendo sin tener ninguna fractura, lo que deja a los pilotos aún más sorprendidos e intrigados acerca de lo que estaban persiguiendo, pero aún así lo siguen por los aires en un intento de no perderlo. El espécimen termina por cruzar por una calle hacia el lado derecho, pero se encuentra con un bloqueo de policías y fuerzas especiales armados, sin mencionar que también estaba el control animal. Los oficiales de las fuerzas especiales preguntan acerca de lo que estaban viendo, a lo que un policía dice por la radio al espécimen que se entregue o si no abrirán fuego. Esto hace que mueva su brazo izquierdo y agarre el mango de la espada que estaba en su espalda y la termina por sacar de su estuche mostrando el arma ante los oficiales. El que le había dado la advertencia le dice que suelte el arma, pero el espécimen no hace caso y la termina por mover dándole unos giros hasta agarrarla con su otra mano, haciendo que los soldados de las fuerzas especiales se preparen en disparar por si el animal hace algo. La tensión de los oficiales y el espécimen hace que todos se pongan preparados por si algo malo ocurre. Sin embargo, el helicóptero se hace presente haciendo que se genere un viento gracias a sus hélices, lo que hace que el espécimen se mueva para ver el vehículo aéreo, lo que ocasiona que un soldado termina por disparar. Se muestra cómo la bala sale por la parte del cañón, además de verse todo el trayecto de la bala hacia el espécimen que se encontraba de espaldas. Sin embargo, este último termina por darse la vuelta y con el filo de la espada desvía la bala con rapidez. Tras eso, los oficiales terminan por disparar haciendo que el espécimen logre desviar las balas con la espada, haciendo que éstas terminen en ser redirigidas hacia distintos lados. Incluso el espécimen termina por mover su espada hacia el frente, dejando incluso que algunas balas salgan disparadas hacia los oficiales, los cuales se cubren dejando que las balas destruyan los cristales de los coches cercanos. Tras eso, los oficiales y soldados que se habían cubrido se levantan del suelo viendo que el espécimen sigue de pie y con su espada en mano. Sin embargo, cuando algunos se ponen de pie y preparan nuevamente sus armas, estas no disparan más balas ya que se le habían acabado, lo que hace que procedan en recargar, pero el espécimen al girar su cabeza hacia la derecha, ve un poste de luz hace que incruste la punta de la espada en el suelo, lo cual atraviesa el concreto para luego acercarse hacia dicho poste. Cuando los oficiales terminan por recargar y apuntan con sus armas, de la nada el poste de luz es lanzado, haciendo que estos nuevamente vuelvan a cubrirse, recostándose sobre el suelo mientras que el poste se choca contra los vehículos para luego caerse sobre el suelo. El espécimen, tras haber lanzado el poste dejando el sitio donde estaba con unos cables que aún emitían unas chispas, hace que el espécimen no le dé importancia y camine hacia su espada, agarrándola por el mango y sacándola del concreto para luego ponerla en su estuche. Al mirar a los soldados y oficiales tirados al suelo, hace que el espécimen se voltee viendo al helicóptero, los pilotos siendo su mirada lo que les genera algo temor. Aún así, el espécimen termina por darse la vuelta caminando hacia los oficiales sometidos, pero de repente escucha el sonido de un arma recargada. Al escucharla, hace que vea hacia atrás viendo a Vanessa teniendo un arma en mano diciéndole que no quiere hacerlo. El espécimen se da la vuelta viendo a la investigadora apuntándole con el arma haciendo que termine por acercársele mientras que Vanessa le dice que se detenga por su propio bien, pero el espécimen sigue avanzando hacia la investigadora colocándola aún más nerviosa, pero cuando se muestra el dedo de Vanessa en el gatillo listo para disparar, de repente 4 dardos tranquilizantes terminan por ser disparados, dejando que se incrusten en la espalda del espécimen generando que este termine por lanzar un rugido bastante grande, tanto que hasta Vanessa suelta el arma y se cubre los oídos mientras que los cristales cercanos se rompían debido al fuerte rugido del espécimen. Al final, el espécimen termina por caer al suelo ahora inconsciente. Vanessa se quita las manos de los oídos, viendo al espécimen tirado al suelo, lo que hace que se le acerque, pero los soldados de las fuerzas especiales terminan por acercársele demasiado apuntándole con sus armas, lo que hace que un oficial proceda incluso en arrestar a Vanessa. La investigadora pregunta acerca del por qué la arresta, a lo que el oficial le responde que seguramente tiene que ver con algo acerca del misterioso animal. Vanessa sería llevada hacia una patrulla donde al final la meten en los asientos traseros. Vanessa miraría por la ventana y ve cómo levantan al espécimen colocándolo en una jaula como si fuese un animal salvaje, lo que hace que la investigadora al mirarlo comience en preocuparse por el espécimen. Al final, la patrulla y el coche el cual tenía agarrado la jaula donde estaba el espécimen, terminan por avanzar retirándose del lugar mientras que son perseguidos por el helicóptero.
Sin embargo, tras el rugido del espécimen, ocasionó que algo no tan agradable termine por despertar.